De los que está en este lugar, de los que hemos dispuesto el tiempo de Dios para venir a este lugar, los que nos ven a través de nuestro canal de televisión en internet, bienvenidos. Este es su iglesia, la iglesia Soldados de Jesucristo. Así que les invito a que abramos nuestras Biblias en Lucas capítulo 22, que es lo que nos corresponde para Lucas capítulo 22. Y nuestro tema de hoy: ¿quién controla tu vida? Muchos de nosotros creemos que somos nosotros quienes controlamos nuestra vida. Muchos de nosotros creemos que somos libres por el hecho de que no nos sometemos a otras personas. Muchos de nosotros creemos que ser libre es no someterse a los demás. Y nuestros jóvenes en particular consideran que son libres simplemente porque no quieren someterse a sus padres, a nosotros como esos padres. Es más, cuando alguien como padre se atreve a ir al cuarto del hijo porque tiene el televisor muy alto y le baja, lo primero que dice es: no se meta en mí, cosas es mi vida. Pero cuando otras personas, cuando el mundo lo hace, cuando las circunstancias empiezan a manejar la vida de estos jóvenes, entonces no se da cuenta que en verdad él no está controlando su vida. Y así cada uno de nosotros, ¿quién controla nuestra vida? ¿Sí la estamos controlando nosotros? Pues las circunstancias, los problemas, las dificultades, la enfermedad, ¿quién controla nuestra vida? Nosotros muchas veces decimos también ser libres, pero cuando llega un problema a nosotros, nos damos cuenta que nuestra vida empieza a girar, pero ¿en base a qué? A ese problema. Por lo tanto, no somos nosotros entonces quien controlamos nuestra vida. Jehová de los ejércitos hizo el mundo para que el hombre lo gobernara, para que el hombre trabajara en él. Usted ya conoce ese versículo, pero vamos a leerlo ahí, en Génesis capítulo 1, versículo 28, sin apartarnos del lugar. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios hizo al hombre para que gobernara sobre la tierra, sobre la creación, sobre lo que Dios hizo. Ese era desde un principio y ese era el mandato. Dios no hizo la tierra para que lo gobernara Satanás, pero cuando el hombre pecó, cuando el hombre falló, cuando el hombre se alejó de Dios, lo que hizo fue renunciar a la soberanía de Dios y por lo tanto también despreció lo que Dios le había dado, el gobernar la tierra. Y desde ese entonces la tierra, el mundo, ya no es gobernado por el hombre, sino por ¿quién? Satanás, por el enemigo. Miremos ahí en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 19. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero, que dice ahí, está bajo el maligno. Sabemos que nosotros somos hijos de Dios ahora, pero también sabemos que el mundo, dice, está bajo el maligno. El mundo fue hecho para que lo gobernara el hombre. El mundo fue hecho para que lo disfrutara el hombre. Pero por el pecado y por alejarnos, entonces ahora ha caído en manos de Satanás. Y por eso las consecuencias y por eso lo que nosotros miramos. ¿Cómo está el mundo ahora? ¿Cómo está nuestra nación ahora? Y miramos que en muchos lugares lo que reina es el caos, el desorden, la confusión, precisamente porque ya no está gobernando el hombre a quien Dios le dio la autoridad desde un principio. El no estar bajo el dominio de Dios hace que automáticamente caigamos bajo el dominio del enemigo. Si no nos gobierna Dios, entonces nos gobierna
el enemigo. Si al mundo no lo gobierna Dios, entonces lo gobierna Satanás. ¿Quién gobierna tu vida? ¿Quién controla tu vida? ¿Quién nos controla a cada uno de nosotros? Si no estamos bajo el control de Dios, podemos caer bajo el control de Satanás. Miremos ahí en Lucas capítulo 22, versículo 3. Y entró, ¿qué dice ahí? ¿Sí estamos? Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. ¿Qué sucedió en ese momento? Dice que entró ¿quién? Satanás a Judas. En ese momento Judas perdió el control. ¿Quién tenía el control de su vida? Satanás. Dice que en ese momento entonces Satanás entró a la vida de Judas. El enemigo no puede poseernos, pero sí puede dominarnos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo logra entonces? Él no puede poseer a un cristiano, pero sí lo puede dominar. Y lo domina a través de nuestros sentidos, a través de lo que nosotros vemos y a través de lo que nosotros escuchamos. Lo que nosotros vemos, lo que nosotros escuchamos, llega a nuestra mente, y cuando está en nuestra mente se convierten en pensamientos, y esos pensamientos empiezan a controlar nuestra actitud, nuestra forma de ser. ¿Cómo controla entonces Satanás nuestra mente? Él no tiene control sobre nuestra mente, pero ¿cómo la domina? La domina a través de nuestros sentidos, a través de lo que nosotros vemos, a través de lo que nosotros escuchamos. Eso que nosotros vemos a diario, eso que nosotros escuchamos, llega a nuestra mente, se convierten en pensamientos, y esos pensamientos empiezan ¿a qué? A dominarnos, y empieza a cambiar nuestro comportamiento. En el versículo 4, ¿qué nos dice? Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo, ¿qué dice ahí? De cómo se lo entregaría. Una vez que entró Satanás en Judas, dice que entonces su manera de pensar cambió, y ahora fue allá a mirar cómo lo iba a entregar. Su actitud, su comportamiento empezó a cambiar. Cuando nosotros dejamos que el enemigo empiece a dominar nuestros pensamientos a través de lo que vemos, a través de lo que oímos, nuestra actitud empieza a cambiar, y nuestro comportamiento ya no es como el que Dios espera que sea. ¿Cuál debe ser el comportamiento de un cristiano? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Cuando nosotros tenemos un problema allá afuera, ¿cómo debe ser mi forma de responder? Cuando alguien me grita, ¿cómo debo actuar como cristiano que digo que soy? Pero muchas veces, aunque somos conocedores, aunque somos cristianos, a algunos dicen, parece que se le metió el diablo. ¿Y por qué dice eso de esa persona? Por su actitud, por la forma que se está expresando, por su comportamiento. El comportamiento de Judas empezó a cambiar. ¿Y cuándo cambió? Cuando Satanás entró en él. Cuando él entra en nosotros, aunque él no nos puede poseer, pero sí nos puede dominar a través de nuestros sentidos, a través de lo que vemos. ¿Qué mira usted cada día? El internet nos ofrece una gran variedad de cosas, la televisión también. El mundo, cuando salimos allá afuera, tenemos muchas cosas que ver, pero de nosotros depende qué es lo que estamos viendo, de nosotros depende qué escogemos para poder ver. ¿Qué está mirando usted que puede transformar su manera de pensar? ¿Qué está escuchando? ¿A quién está escuchando? Muchas veces nosotros preferimos no escuchar a Dios, sino escuchar a los de afuera, escuchar a otras personas. Cuando usted tiene un problema, cuando tiene una dificultad, ¿a quién acude? ¿Acude primero a Dios para escuchar su voz, o acude a personas del mundo que también van a escuchar su voz?
Lo que nosotros escuchemos es lo que va a llegar a nuestra mente, y eso que está en nuestra mente, esos pensamientos, es lo que va a transformar nuestra actitud, nuestra manera de actuar. Satanás no puede dominarnos, nosotros tenemos el poder, pero a veces nosotros le cedemos a él el poder. ¿Cómo nosotros podemos hacerlo? Miremos ahí en Santiago 1:14. Santiago 1:14. Sino que cada uno es tentado, ¿qué dice? Y leámoslo desde el 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, cuando nuestros propios deseos son los que nos llevan. Satanás no puede dominarnos, no puede poseernos, él no tiene poder para hacerlo. Pero cuando nosotros le damos poder para que él lo haga, a través de nuestros propios deseos, a través de lo que hay en nosotros mismos. Este deseo que nosotros tenemos en nuestro corazón es el que empieza a maquinar en nuestra mente, y cuando nosotros menos estamos preparados, empezamos a hacer lo que nosotros estamos pensando. Él no puede entonces dominarnos. Satanás no tiene poder, pero nosotros le damos poder. ¿A través de qué? A través de nuestros propios deseos. Y dice que nosotros somos tentados entonces por esos propios deseos que nacen en nuestro corazón. ¿Qué cosas nosotros estamos pensando? ¿Qué cosas a veces deseamos? Y eso es lo que termina en última haciéndonos caer en manos del enemigo. Judas empezó a cambiar su comportamiento. ¿Cuándo lo cambió? Cuando permitió que Satanás entrara en él. ¿Cuándo lo hacemos nosotros? Cuando abrimos puertas para que él pueda manipular nuestra forma de actuar. ¿Y cómo abrimos puertas? A través de lo que vemos, a través de lo que escuchamos. Abrimos puertas cuando nosotros no escogemos a las personas quienes han de estar con nosotros. ¿Qué tanto le hablan sus amigos allá afuera? ¿Qué tanto le hablan sus amistades allá afuera? Satanás es una persona que busca simplemente oportunidades para hacernos caer. Ahí en Lucas capítulo 22, ya otra vez el versículo 6. Y él se comprometió y buscaba ¿qué cosa? Una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Y Judas lo que andaba buscando ¿qué era? Una oportunidad. Satanás no puede doblegarnos, pero sí es astuto. Él no tiene poder contra nosotros, pero sí es alguien oportunista. Él siempre está buscando la oportunidad. El problema es que a veces nosotros no nos cuidamos y terminamos dándole la oportunidad de que él pueda manejar nuestra forma de actuar. Satanás anda, ¿qué dice la palabra? Como león rugiente. Él anda buscando la forma para nosotros caer. Veremos ahí en Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dice, pero estén despiertos, estén listos, estén preparados, porque el diablo anda como león rugiente. Simplemente anda buscando la oportunidad. El león y cualquiera otra de estos animales cazadores, cuando la manada de los animales a quien ellos quieren cazar andan juntos, ellos se atreven a cazarlos, a atacarlos. No, ellos esperan al que se va quedando. El que se queda, entonces es quien
sufre las consecuencias. Cuando nosotros estamos juntos para andar en los caminos de Cristo, Él no puede hacerlo. Por eso es tan importante que nos congreguemos. Por eso es tan importante que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Cuando nosotros dejamos de estar juntos, cuando nosotros dejamos de congregarnos, nos vamos debilitando, nos vamos quedando. Y el león, como cazador que es, animalito que se va quedando de la manada, es a quien lo va a atacar. Cuando nosotros nos congregamos, podemos fortalecernos los unos a los otros. Podemos ayudarnos, podemos orar de los unos a los otros. Pero cuando nosotros nos vamos quedando, cuando nosotros nos vamos aislando, entonces corremos el peligro y le damos la oportunidad al diablo de que pueda tomar el control en nuestras vidas. Cuando yo dejo de escuchar la palabra de Dios, empiezo a escuchar la palabra del mundo. Cuando yo dejo de ver la gloria de Dios, empiezo a ver lo que me ofrece el mundo. ¿Qué cosas nosotros estamos viendo? ¿Qué cosas nosotros estamos escuchando? Cuando nosotros andamos con muchas personas del mundo y empezamos a actuar como ellos, empezamos también a ver como ellos y a oír lo que ellos oyen también. Y por ahí nuestros pensamientos empiezan a cambiar. Y si nuestros pensamientos cambian, nuestra forma de actuar también cambia. Si usted y yo pensamos como cristianos, como hijos de Dios, nuestro actuar va a ser como cristianos y como hijos de Dios. Pero nosotros pensamos de acuerdo a lo que vemos y de acuerdo a lo que oímos. Y de esa manera es como Satanás también se entra al cuerpo, a la mente, al corazón. Él no tiene el poder para hacerlo, pero nosotros le brindamos esa oportunidad a través de lo que vemos y a través de lo que escuchamos. El enemigo no tiene poder para ello. Él espera algún error nuestro, él espera que nosotros nos equivoquemos, él simplemente está esperando. Nosotros tenemos el control para poder dominar. Ahí en Génesis, miramos ahí, Génesis capítulo 4, versículo 7. Génesis 4, 7. Si bien hiciereis, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Aunque el pecado dice que está ¿dónde? Ahí en la puerta, esperando, con todo, quien se enseñorea, ¿quién es? Nosotros. Nosotros tenemos el control, nosotros podemos tomar la decisión. El pecar o no pecar es nuestra decisión. El pecado siempre va a estar ahí, y dice que está ¿dónde? Ahí, a la puerta, está acechando, no está cerca. No es sino que nosotros salgamos, y ahí está la oportunidad. Satanás no tiene poder para doblegarnos, pero sí es experto en brindarnos oportunidades para él simplemente esperar. Y muchas veces él espera con tanta paciencia que muchos cristianos terminan cayendo en esa trampa que él vive. El pecado está a la puerta. Jesucristo no lo ha quitado. Lo que Él quiere es prepararnos a nosotros para poder doblegar y dominar ese pecado. Las cosas malas están ahí al pan de cara a la oferta todos los días. Cuando nosotros salimos encontramos cosas malas, como también podemos encontrar cosas buenas, pero eso depende de nosotros, de nuestra decisión. Pero para que yo pueda tomar una decisión buena, es necesario que yo tenga una buena relación con Dios. Y solamente cuando mi mente está llena de las cosas de Dios, es cuando yo actúo como Dios. Solamente cuando mis pensamientos son como los de Cristo es que me parezco a Cristo. Entonces, soy el reflejo de Cristo. Cada uno de nosotros dice que debemos ser el reflejo de Cristo. Cristo debe reflejarse en nosotros, pero eso parte de lo que nosotros pensamos, eso parte de lo que nosotros hacemos. Y lo que nosotros hacemos proviene de lo que nosotros pensamos.
nosotros no hacemos algo diferente a lo que pensamos. Eso que nosotros pensamos es lo que tarde o temprano terminamos haciendo. No dejes que el enemigo te someta. Miremos ahí en Santiago 4:7. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Qué dice ahí? Someteos pues a Dios y rechazad al diablo y él huirá. Si yo quiero que el enemigo no tenga poder sobre mi vida, solo tengo que hacer dos cosas. ¿Cuáles? Someternos a Dios. Y a través de su palabra es cuando yo me someto. Yo no me puedo someter a una ley que no conozco. Yo no me puedo someter a algo que no conozco. Para yo poderme someter a algo, primero la tengo que conocer. Para poderme someter a Jesucristo, tengo que conocer lo que Él quiere que yo haga. ¿Cómo someternos a Cristo cuando no lo conocemos? ¿Cómo someternos a la ley de Cristo cuando lo único que nos interesa es un milagro de Él? Tengo que conocer la palabra y de esta manera yo me puedo someter. Y de esta forma también el enemigo no le queda sino que huir. Y miren, dice que él saldrá corriendo o huyendo. ¿Qué dice? Huyendo. Que es mucho más que salir corriendo. Nosotros podemos salir corriendo por alguna circunstancia, pero huir es ir con desespero y por encima de lo que se encuentra. Y él dice que no va a salir corriendo, él dice que va a salir huyendo. Si nosotros nos sometemos a Cristo. Nadie que esté sometido a Cristo puede ser tomado por Satanás. Nadie que esté sometido. Y la palabra es clara. Dice, sométanse a Dios, rechacen al diablo y él huirá. Hay cristianos que viven sometidos al diablo. Hay cristianos que viven sometidos a Satanás, porque creen que él controla su vida. Hay muchos cristianos que en cada culto lo único que esperan es que el pastor les saque los demonios, porque creen que está sometido. Cuando la palabra dice que si yo me someto a Dios y rechazo al diablo, el diablo ¿qué hará? Huirá de nosotros. El problema es cuando nosotros no nos sometemos. Si yo no me someto a Dios, lastimosamente queda sometido al diablo. Si yo me suelto de Dios, puede estarse cogiendo de la mano del diablo. ¿A quién nosotros nos sometemos? ¿Quién controla nuestra vida? ¿Quién controla nuestra vida? ¿Estás seguro de que eres tú quien controla tu vida? Satanás controla la vida de alguien a través de los problemas, a través de las dificultades. Si tú te dejas llevar por los problemas, eso quiere decir que el control de tu vida ya lo perdiste hace rato. Si eres tú de los que te dejas llevar por las circunstancias, el control de tu vida ya no lo tienes. Ya lo tiene el diablo. Y nos manipula a través de los problemas, a través de las dificultades. El enemigo no siempre está afuera. El enemigo muchas veces está muy cerca de nosotros, en nuestros propios pensamientos. Ahí en Lucas capítulo 22, versículo 21, ¿qué dice? Mas he aquí la mano del que me entrega está, ¿qué dice ahí? Conmigo en la mesa. He aquí la mano del que me va a entregar está, ¿qué dice? A mi lado. Está aquí en mi propia mesa. El enemigo puede estar tan cerca tuyo, no es el que está ahí a tu lado. Puede estar dentro de nosotros. Si porque yo te voy a decir, mi esposa no, mi esposa tampoco. Yo sí como que sospechaba.
No, no es el que está ahí a tu lado en la silla. Puede estar tan cerca de nosotros que puede estar dentro de nosotros mismos. Nuestros propios deseos, nuestros propios sentimientos, nuestra propia manera de pensar. Puede estar tan cerca que puede estar en nuestra propia mente. ¿Qué es lo que nosotros pensamos? Eso es lo que determina lo que nosotros somos. ¿Qué es lo que nosotros pensamos? Eso es lo que determina lo que nosotros haremos. Si tú eres de las personas que creen que no puedes, que no eres capaz, el enemigo ya está dentro. Ya está controlando tu vida. Porque Jesucristo es nuestro Redentor, es el que vuelve otra vez para que nosotros volvamos a coger el poder que en algún momento se perdió. Jehová de los ejércitos dice que a nosotros nos hizo ¿para qué? Para que gobernáramos la tierra, para que tuviéramos todo en sujeción, para que tuviéramos todo bajo control, incluyendo nuestra propia vida. Porque Él dice que Él nos dio ¿qué? Espíritu de cobardía. Él dice que nos dio ¿qué? Espíritu de poder y de dominio propio. El dominio lo tenemos nosotros, el control lo tenemos nosotros. El problema es cuando nosotros le abrimos puertas al enemigo y entonces le cedemos el control. Si tú eres de los que piensas que no puedes, que no eres capaz, ya el control lo perdiste, ya lo tiene el enemigo. Porque Dios a nosotros nos hizo capaces. Porque Dios no hizo a unos más inteligentes que a otros. Dios no hizo a unos con capacidad de poder salir adelante y otros ya unos frustrados. A todos nos hizo por igual. Si hay unos que han prosperado más que otros, es porque ellos mismos han luchado para lograrlo, porque saben que tienen la capacidad. Todos tenemos la capacidad. Si tú piensas que no puedes, y ya no tienes el control, es porque el enemigo está dominando nuestros pensamientos a través de lo que nos hace escuchar. Es porque tal vez nosotros escuchamos a personas que nos dicen que no somos capaces. Es porque tal vez nosotros escuchamos a personas que nos dicen que nosotros no podemos. Y es por eso que a través de esa misma situación el enemigo tiene el control. Y él empieza a controlar nuestra vida. No sé si usted ha pasado, cuántas veces usted ha querido hacer algo, pero no lo ha hecho porque cree que no puede. ¿Cuántas veces usted ha tenido el deseo de avanzar y no ha podido? Y en lugar de avanzar, ha terminado retrocediendo, porque le escuchó a alguien. Tal vez el día más feliz de su vida, cuando usted salió a la calle, se le convierte en el peor día, porque escuchó a alguien que hablaba mal de usted. Y a través de eso, perdió el control. Y ahora el que tiene el control es el enemigo. Él es un oportunista, él está a la puerta, él está al acecho, él está como un león rugiente, esperando simplemente la oportunidad. Y a veces nosotros se la damos porque no sabemos quiénes somos. Si somos hijos de Dios, entonces no podemos ser esclavos del diablo. ¿Cuándo perdemos el control de nuestra vida? Cuando nosotros no sabemos quiénes somos. ¿Quién es usted? Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, sucede algo maravilloso en nuestra vida. Hoy hablábamos por la mañana, cambiamos de estatus. Dejamos de ser los que éramos para convertirnos en unos príncipes, en unas princesas. Dejamos de ser lo que éramos, unas personas inservibles, para convertirnos en útiles. Pero si yo lo creo, pero si yo empiezo a escuchar otras voces, entonces pierdo el control. Nadie se escapa de la tentación. Es imposible hacerlo. En el versículo 31, ¿qué nos dice? Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido ¿para qué? Para zarandearos como a trigo. Los iba a zarandear como a trigo. Y zarandear no simplemente es con problemas, con dificultades. Muchas veces nos zarandea más con cosas agradables. Satanás sabe que la mejor manera para alejar a un
hijos de Dios de los caminos de Cristo es a través de cosas agradables, de cosas que nosotros podemos desear en nuestro corazón. Cosas que nosotros deseamos y que no son buenas para nosotros, que no son buenas para nuestra familia, pero que Satanás allá en el mundo nos las ofrece. A veces nosotros tenemos temor, miedo al ataque de Satanás, porque pensamos que va a ser un ataque con fuerza, con violencia, pero eso no resulta para él. La mejor manera que tiene para atacarnos es de manera sutil, conquistándonos con cosas. Si usted ya está perdiendo el control de su hogar porque se dedica a muchas cosas de afuera, significa que tal vez con esas cosas agradables que el mundo le ofrece, lo que Satanás está es robándole el control. Hay muchas personas muy contentas porque les sobra el trabajo allá afuera en la calle, pero no se da cuenta que con eso mismo Satanás le está robando el control. Ya no tiene control de su vida, vive desestresado, vive estresado, vive con problemas, vive amargado, no se entiende con nadie, tiene sí mucho trabajo, mucho dinero, pero hace ratos perdió el control de su vida. Ya no controla su vida. Llega a la casa de mal genio, llega a pelear con todo el mundo, hasta la mascota, como hemos dicho, está bien corriendo, no lo quiero ver, porque hace ratos perdió el control. Si usted es el que se deja dominar por el trabajo, si usted es el que se deja dominar por lo que hace allá afuera, es porque tal vez ya perdió el control. Por eso no lo sabe hacer. Por eso ya tiene abandonado el hogar, por eso tiene abandonada la iglesia, por eso tiene abandonada su propia vida. Si usted es de las personas que solo vive para trabajar, tal vez no es que sea muy próspero, es que ya perdió el control. Ya perdió el control de su vida. Ya no sabe qué es familia, ya no sabe qué es iglesia, ya no sabe lo que es vivir en paz. Solo vive amargado, vive desesperado porque tiene que trabajar. Hace ratos perdió el control. El enemigo puede estar tan cerca de nosotros que no nos damos cuenta. Está dentro de nosotros mismos. Nadie se escapa entonces de la tentación. Nadie escapa de que el enemigo quiera quitarle el control. El secreto que tenía Jesús para salir de esos problemas, de esas dificultades, ¿cuál era? Jesucristo tenía un secreto que lo hacía fuerte, que hacía que el enemigo no le pueda quitar el control. ¿Qué es lo que él hacía? Cuando él más problemas tenía, cuando se le incrementaban los problemas, él que incrementaba. Miremos ahí en el versículo 44. Y estando en agonía, oraba que más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y cuando era más grande su agonía, asimismo más grande que era la oración. Cuando se intensificaba el problema, es que intensificaba la oración. Afuera, en el mundo, el ejército, cuando se intensifican los ataques en contra de ellos tienen que intensificar también el pie de fuerza. Tienen que llamar más personas para frenar ese ataque. Nosotros, como la guerra no es en carne ni en sangre, sino en espíritu, cuando se incrementa el ataque, ¿nosotros qué debemos? Incrementar la oración. Ese era el secreto de Jesús. Cuando Jesucristo miraba que se incrementaba la agonía, ¿qué dice él? Él incrementaba también la oración, cosa contraria de lo que nosotros hacemos. Cuando se incrementan los ataques del enemigo, ¿nosotros qué hacemos? ¿Oramos más? Oramos menos la mayoría. Cuando sentimos que el enemigo está intensificando su ataque, es cuando nosotros decimos que estamos desanimados. Es cuando nosotros decimos que ya no tenemos ganas de orar. Jesucristo hacía todo lo contrario, por eso él pudo superarlo. Cuando se incrementaba la agonía de Jesús,
¿Qué incrementaba? La oración. A mayor problema, más oración. A más dificultades, más oración. Si usted siente que ya no puede con los problemas, es porque tal vez está orando muy poquito. Tiene muchos problemas y los enfrenta con muy poca oración. Si a un ejército le llegan los enemigos como con 30.000 hombres y él apenas tiene 1.000, ¿qué tendría que hacer? Incrementar, porque de lo contrario no va a poder enfrentar. Y nosotros vamos en esa desigualdad. El enemigo nos presenta muchos problemas y nosotros mermamos. En lugar de incrementar el pie de fuerza, en lugar de incrementar la oración, lo que hacemos es orar menos. Pastor, lo que pasa es que estoy desanimado. Cuando está desanimado, ¿qué pasa con la oración? Baja. Pastor, lo que pasa es que yo me siento como cansado, agotado. Ahí que va la oración. Si usted se siente agotado, cansado, ore y la oración le va a dar fortaleza. Si usted siente que ya no puede, ore más. Si usted siente que ya el enemigo le está ganando, ¿qué debe hacer? Orar más. Pero como muchos cristianos hacemos lo contrario, cuando Jesús ya no podía en sus fuerzas, ¿qué es lo que él incrementaba? La oración. Él aumentaba la oración. Volvámoslo a leer ahí en el 44. Y estando en agonía, oraba, que dice ahí, más intensamente. Cuando aumentaba la agonía, él oraba más intensamente. Pregúntese usted esta tarde, cuando usted tiene problemas, ¿qué pasa con la oración? ¿Sí ora intensamente? ¿O es cuando ni siquiera nos aparecemos por la iglesia? ¿Sí ora más cuando tiene problemas? ¿O es cuando menos oramos? ¿Sabe por qué el enemigo muchas veces nos derrota? Porque cuando él incrementa el ataque, nos encuentra a nosotros no orando. Y por eso, usted termina a veces ganando la batalla. Porque nosotros no estamos peleando de la misma forma. Nosotros estamos en desventaja. La oración nos mantiene en pie. La oración hace que nosotros no caigamos en tentación. Versículo 46, ¿qué dice? Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad, ¿para qué? Para que no entréis en tentación. Pero, ¿por qué están, qué les dice? Durmiendo cuando deberían estar orando. ¿Por qué están durmiendo? ¿No será que cuando nosotros sentimos que estamos perdiendo la batalla es porque el diablo nos encuentra durmiendo en lugar de estar orando? Jesús sabía que la única forma que él tenía para salir adelante en los problemas es si incrementaba la oración. Cuando usted siente que su negocio ya no tiene capital y que tal vez es una buena temporada para vender, ¿usted qué hace? Incrementa el capital para poder tener que vender. Y así mismo debe ser en la parte espiritual. Si yo siento que estoy perdiendo la batalla, es porque tal vez no estoy incrementando la oración. Cuando Jesús tenía problemas, lo que él incrementaba era la oración. Cuando salió y encontró a sus discípulos, ¿qué les dijo? ¿Por qué están dormidos? Tienen que estar orando para no caer en tentación. Pastor, es que no depende de mí, por eso volví a caer. Tiene la razón. No depende de usted porque ha perdido el control. Ha perdido el control. Y la única forma que yo tengo para recuperar el control es a través de la oración. Si usted siente que ya perdió el control de su vida, es porque tal vez ya no está en oración. Porque hay muchos que a mí me dicen, pastor, es que no depende de mí. Y si no depende de usted, es porque ya perdió hace rato el control. Porque ya usted no es el que controla su vida, ya es el diablo que está controlando la vida a través de los problemas, a través de las circunstancias.
Hay cristianos que llevan muchos años en la vida cristiana y es muy típico oírlos hablar. Es que no sé qué hacer, estoy desesperado, yo ya me siento perdido. Y tiene toda la razón. Ya hace ratos perdió el control. Si usted es de los cristianos que en lugar de orar más, cada día ora menos, está corriendo un grave riesgo de perder el control. ¿Quién controla tu vida? ¿Estás seguro de que eres tú quien la controla? O tal vez ya hace rato el enemigo la está controlando a través de los problemas, a través de las dificultades. La oración es la que nos mantiene bien. La oración es la que nos fortalece. La oración es la que hace que nosotros nos caigamos en tentación. El mundo siempre quiere vernos fracasados. Es más, nosotros ya lo hemos probado. ¿Cuántas veces lo hemos intentado en nuestras propias fuerzas y al final hemos terminado fracasando? Muchos de los que estamos en este lugar, para hoy estar en este lugar, libres del alcohol, de la droga, de lo que teníamos allá afuera, ¿cuántas veces lo intentamos en nuestras fuerzas? ¿Y qué pasaba? Siempre fallamos. ¿Cuántas veces nosotros luchamos, intentamos y trabajamos muy duro para salir de esa adicción? Y entre más luchábamos y entre más nos esforzábamos, era peor. Porque luchábamos en nuestras fuerzas. Pero vino Cristo, tomó el control de nuestra vida. ¿Y qué pasó? Cuando nosotros menos nos dimos cuenta, salimos de eso que nos costó tanto tiempo. Y entonces nosotros pensamos, eso que a mí me costó dejar y que parecía que era imposible, ¿cómo es que ahora lo dejé? Porque simplemente ahora Cristo lo que hizo es devolverme el control. Porque había perdido el control de nuestra vida, el control de la vida. ¿Quién está controlando su vida? ¿Quién está controlando su hogar? ¿Está seguro de que es usted? Solamente para poder tener el control necesitamos estar metidos en oración. Y si usted es de los que dice, pastor, es que usted no sabe lo que estoy pasando, tal vez no sé lo que está pasando, pero sí sé que si no se mete en oración va a perder el control. Y si usted pierde el control, quiere decir que el que lo controla es Satanás. Judas perdió el control y por eso Satanás se le metió a él. Y su forma de pensar cambió y su forma de actuar también cambió. Deja que Jesucristo tome el control de tu vida. Deja que Jesucristo tome el control de tu hogar. Deja que Jesucristo tome el control de tu empresa. Deja que Jesucristo tome el control de ese empleo, del estudio que tú tienes. ¿Sabes por qué piensas que ya no sirves para estudiar? Porque tal vez estás perdiendo el control. Porque entre más desesperados estamos, menos le clamamos a Dios. Deja que Jesucristo tome el control. Y vamos a ver la diferencia maravillosa que es estar con Cristo y volver a tener otra vez el control. Amén.